Gloria a Dios, bendiciones para todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros y que la comunión de su Santo Espíritu nos guíe siempre. Muy bien, este es el momento entonces del enigma. Ayer dejamos por acá un enigma, vamos a repetirlo y damos entonces la interpretación y regresamos con el enigma de hoy para mañana. El de ayer decía así: 3 días en la oscuridad sin ver la luz del sol, porque muy mal se comportó delante de Jehová y no quiso escuchar la palabra de Dios. ¿De quién estamos hablando entonces? De Jonás. Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, porque no quiso oír la voz de Dios. Regresamos entonces después del enigma de hoy para mañana con la reflexión de este enigma. El de hoy para mañana dice así: 2 hombres que en su día final encontraron al Mesías. Para uno aquel día fue su entrada al paraíso, pero el otro entrar no quiso y se perdió por su rebeldía. Vamos a repetirlo. 2 hombres que en su día final encontraron al Mesías. Para uno aquel día fue su entrada al paraíso, pero el otro entrar no quiso y se perdió en su rebeldía. Bueno, ¿de quién estamos hablando entonces? Ya esto hoy para mañana, para el día de mañana. Pero vamos a repetir el enigma de ayer entonces y damos la reflexión. El de ayer: 3 días en la oscuridad sin ver la luz del sol, porque muy mal se comportó delante de Jehová y no quiso escuchar la palabra de Dios. Muy bien. Entonces Jonás. Usted sabe que la Biblia dice: Dios envía a Jonás a predicar a Nínive un mensaje, a decirle que en 3 días, bueno, si Nínive no se arrepentía, pero no decía esa palabra, sino en 3 días Nínive será destruida, ¿verdad? Era lo que él tenía que ir a decirle. Sin embargo, él huyó, ¿verdad? Su primer intento fue huir. ¿Para dónde? Para Tarsis. Dice la Biblia que descendió a Jope, donde estaba un puerto marítimo, y de allí entonces zarpó para Tarsis en una nave que iba, una embarcación. Se levantó una tempestad en el mar. Jonás había bajado a dormir abajo en el camarote y estaba allí, y arriba se levanta esa gran tempestad. Dice la Biblia que el capitán de la embarcación y los marineros, mirando aquella tempestad, sabiendo que era algo anormal, no era tiempo de tempestades, echaron suerte después de haber clamado a sus dioses, y la suerte cayó sobre Jonás. El capitán había descendido y lo encontró durmiendo y lo subió arriba, ¿verdad? Arriba, a donde estaban todos, y echaron suerte y allí cayó sobre Jonás. En fin, lo cierto es que el capitán le preguntó a él: ¿quién eres tú? ¿De qué linaje eres? ¿A qué pueblo pertenece? ¿Quién es tu Dios? Y entonces él dijo: yo soy israelita y temo al Dios del cielo, el que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Con otras palabras, los dioses de aquellos marineros y del capitán no habían hecho nada, porque todo lo hizo el Dios de Jonás, que era Jehová, Dios de los ejércitos. Lo cierto es que entonces el capitán le dice: ¿qué haremos? Tírenme al agua. Y allí lo lanzaron y se hizo gran bonanza. Aquella gente, cuando vieron este milagro, se convirtieron a Dios e hicieron voto a Dios. Aquella tripulación de personas impías y pecadoras se convirtieron a el evangelio. Muy bien. Jonás entonces, viene un pez, se lo traga, estuvo allí en el vientre 3 días y 3 noches, y allí pasó entonces
su tiempo a oscuras, ¿verdad? Allí estaba. Muy bien, usted conoce la historia. Pero lo que quiero decirle en esta reflexión es lo siguiente. Esta historia de Jonás se repite y se ha repetido a lo largo de la historia de la iglesia muchísimas veces. Ya no un pez tragándose a un cristiano, sino una mentira, un engaño, una rebeldía. Le explico. Jonás pasó por esta situación porque no quería obedecer la palabra de Dios. Y entonces comenzó a huir de la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que han huido de la palabra de Dios estando dentro de la misma iglesia. No han querido escuchar ellos mismos, han puesto sus propias decisiones por encima de lo que dice la Biblia. Algunos dicen, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, y comienzan entonces a actuar de acuerdo como ellos consideran que es lo mejor. Estas cosas traen consecuencias, como trajo las consecuencias de la desobediencia de Jonás. Hay muchos matrimonios ahorita pasando por dificultades, pasando por problemas, porque no han querido resolver los problemas como lo dice la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es el manual para los matrimonios. Allí está de qué manera debe comportarse el esposo, de qué manera debe hacerlo la esposa, de qué manera deben ellos resolver las situaciones. Pero como les parece un poco difícil o no están de acuerdo, porque ellos tienen otra manera de actuar, entonces no obedecen a la palabra de Dios. Y por eso entonces los matrimonios entran en conflictos, en problemas, en dificultades, porque pagan las consecuencias de no oír la palabra de Dios. Asimismo los jóvenes. Hay muchos jóvenes en las iglesias que están atados por situaciones que han vivido, cosas que han hecho sabiendo que son malas, sabiendo que eso trae consecuencias, sabiendo que Dios lo prohíbe, lo han hecho, lo han practicado y ahorita están en las iglesias atados. Están atados por el diablo, que el Señor lo reprenda, por practicar cosas que la Biblia prohíbe. Hay una cantidad entonces de cristianos, muchos jóvenes en las iglesias atados, y a veces tienen actividades, a veces son personas líderes que se desenvuelven en la iglesia en algún puesto que le pusieron para servirle a Dios, pero están atados, están mal, deben arreglar su problema delante de nuestro Dios. Así también en el trabajo, hay muchos cristianos en los trabajos que han hecho cosas muy malas y están atados, están viviendo entonces, digamos como en esa oscuridad, están viviendo entonces atados, porque no han querido oír la palabra de Dios, no están de acuerdo con lo que la Biblia dice y entonces actúan de acuerdo a sus propios criterios, y esas cosas traen consecuencias. Esto le interesa a Satanás, porque de esta manera él ata a los cristianos y los mantiene atados en las iglesias. Porque hay muchos cristianos que no surgen, que no prosperan, por esto que estamos hablando. Entonces es necesario, hermanos queridos, que nosotros podamos examinarnos y ver dónde hemos fallado o dónde estamos fallando, dónde no estamos de acuerdo con la palabra del Señor, y ponernos entonces delante de Dios, ponernos digamos en paz con nosotros mismos, con nuestras conciencias, con nuestro Dios, en paz con nuestros hermanos, en paz con el entorno que nos rodea, porque tiene que ser así. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que obedecer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Es necesario prestar atención para poner por obra la palabra de Dios, porque si no, vamos a estar en desobediencia, y las desobediencias traen sus consecuencias. Jonás la sufrió. No vamos a ser igual que Jonás para sufrir unas consecuencias tan fuertes. Vamos entonces a caminar de la mejor manera.